con Janet. Ok, sí. Yo les voy a contar un poco una presentación que hicimos cuando yo ejercía como coordinadora del Colegio de Psicólogos y Psicólogas. Les quiero contar que fuimos como colegio al Congreso, a la Comisión de Familia, ¿ya? A presentar toda la evidencia que teníamos para que se sumara a las personas LGBTI como adoptantes, ¿sí? Y se los cuento para sacar ese conversatorio de ese espacio, ¿no es cierto?, que es bien brutal, donde hay una cosa con el poder que pasa, que es bien fuerte, y de unos pensamientos que son muy, muy antiguos, que yo noté. Hicimos esta presentación y habían diputados UDI, como la diputada Claudia Nogueira, que se enojaron muchísimo, no entendían cómo el Colegio de Psicólogos estaba diciendo esto, e incluso me pidieron que la presidenta del Colegio de Psicólogos mandara una carta diciendo que yo efectivamente representaba al Colegio de Psicólogos en ese entonces, lo cual fue una descalificación bien fea. Y la verdad es que no dijimos nada que la ciencia ya no haya dicho. Y ahí se los voy a comentar un poco para ver qué es lo que hablamos en esta comisión de familia. Primero, en todo esto que tiene que ver con el debate del matrimonio igualitario, el gran pero que hay en el debate legislativo tiene que ver con la adopción de niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque existen mitos de que primero la homosexualidad es un trastorno o enfermedad, y entonces se piensa que como dos personas o una persona que está enferma va a poder criar saludablemente a un niño, ¿ya? Ese es un mito. Detrás de lo que hay, de la gente que se opone, está esta idea, este mito. Y hay mitos súper fuertes, como por ejemplo que los niños van a padecer mayor pedofilia, ¿ya? Otro mito es que los niños van a presentar alteraciones en su identidad de género. Y hay uno muy fuerte que se utilizó mucho, que tenía que ver con que los niños iban a ser discriminados en la escuela y que iban a sufrir alto bullying. Entonces lo que hicimos fue ver la evidencia de todos estos mitos y ver si es que qué tanto de mito había y qué tanto de realidad había. Bueno, como dijeron mis compañeros, como dijo Tomás, primero que nada, cuando hablamos de una persona LGB, no estamos hablando de un trastorno. La homosexualidad no es un trastorno, y eso lo ha dicho no solo la APA, sino que grandes investigadoras o investigadores como Hart, Reis, Golombok, que hicieron estudios acabadísimos, y se demostró que las personas gay, lesbianas y bisexuales no tenían, no diferían en su salud mental de las personas hetero, ¿ya? Entonces, pero lamentablemente eso todavía queda el mito o el miedo de que esta persona vaya a ser una persona desequilibrada, ¿no es cierto? Y cuando uno revisa la evidencia, resulta que no tiene ningún asidero empírico afirmar esto. Tampoco lo tiene, y a mí casi me da plancha hablar del tema, pero siento que hay que hablarlo, que el tema de la pedofilia. La misma APA publicó en el 2005 una serie de estudios que tenían que ver con este tema, y se llegó a la conclusión que, de hecho, el 90% de los pedófilos, el 97%, son hombres heterosexuales familiares cercanos a la víctima, ¿ya? Es decir, tampoco hay asidero en pensar que una persona LGB va a ser pedófilo. Eso tiene que ver con nuestra concepción, con todo esto que han hablado Leslie y Tomás, que ha influido finalmente en la psiquis y se queda instalado ahí, donde tenemos discurso, ¿no es cierto? Pero detrás de este discurso está la idea de que son enfermos mentales, son pedófilos, y que en el fondo los niños no van a poder desarrollarse sanamente. Ahora,
yo les contaba, yo ejerzo hace 13 años y las familias LG ya existen y han existido siempre, no es una cosa que ahora se va a legislar y entonces todos van a ir a adoptar y van a empezar a estar las familias LGB, no. Eh, Existen y según Tasker, por ejemplo, eh, las personas LGB, cada vez estas familias van más en aumento. Y en Chile hay una investigación del año 2015 de Víctor Figueroa con Tasker, donde encontraron un grupo de 13 madres lesbianas que habían llegado a ser mamás a partir de una relación con un hombre previamente y que ahora vivían con sus parejas mujeres y eran madres, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué es lo que finalmente hay en la investigación con respecto a las familias homo y lesbo maternales. Estas investigaciones empezaron en la década de los 80. ¿Con qué fin? Con un fin jurídico. Se quería ver, a ver, deme el sustento empírico para saber si por orientación sexual, la orientación sexual tiene que ser un criterio para determinar la custodia de niños, como lo que pasó con el caso de Karen Atala, por ejemplo. Entonces, se empezaron a hacer estudios acerca del tema. Entonces, tres creencias súper importantes. Uno, los hijos de una persona LGB podían presentar alteraciones en su identidad sexual. Dos, los niños que son criados por parejas del mismo sexo son menos saludables globalmente que aquellos criados por padres hetero. Y tres, podían presentar alto índice de discriminación o bullying. ¿Qué se encontró? Primero, en un estudio de Goldberg del año 2010, donde se tomaron muchas muestras de niños criados por parejas homo, lesbo maternales y otros por parejas hetero, y la investigación arrojó que estos niños no diferían ni en su salud mental, ni socialmente, ni en su identidad sexual de los hijos de pareja hetero. No había ninguna diferencia, ¿ya? Se encontró también, fíjense, que con respecto al bullying, los niños no recibían mayor bullying, porque recordemos que el bullying es algo que viene desde las casas, desde los hogares. Entonces, sí, cuando hay bullying, se ha encontrado que cuando los niños son ellos mismos gay o lesbianas, pero no cuando sus papás son dos papás o dos mamás. Y de hecho se demostró que las parejas homo y lesbo maternales tienen mejores habilidades sociales que sus hijos tienen mejores habilidades sociales que los niños hijos de parejas hetero, ¿no es cierto? Y que los niños reciben bullying cuando ellos mismos son lesbianas o son gay, pero no cuando sus papás lo son. Y de hecho, un estudio del año 1997 inglés mostró que cuando los niños que son hijos de parejas del mismo sexo reciben un entrenamiento en resolución de conflicto, en asertividad, no había ningún problema con la discriminación. ¿Ya? Ahora, es bien interesante que como argumento salga, es que el niño podría ser eventualmente gay o lesbiana. Yo personalmente pienso que no hay ningún problema porque no hay ninguna enfermedad en ello. Entonces, ahí también, si nos ponemos a analizar qué hay detrás de ese discurso, van a ser enfermos. Es decir, sigue, aunque esto se sacó del DSM, sigue en la psiquis colectiva la idea de que esto es una enfermedad. Pero, de todas formas, se ha encontrado en la investigación que los hijos de parejas de personas del mismo sexo, en el 90% son heterosexuales. No se sabe el por qué. Pero lo que sí se sabe es que la orientación sexual de los padres y madres no influye en la orientación sexual de los hijos, ¿ya? También se encontró que, por ejemplo, en 1997, que los niños criados por parejas del mismo sexo tienen mayor capacidad de empatía.
Según mi experiencia clínica, yo creo que esto se debe a que las personas LGBTI pasan por una vida en donde sufren bastante violencia social. Y cuando tú sufres violencia, te vuelves más empático, te duele más y eres capaz de observar el dolor y tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, a mí no me sorprende que estos niños tengan mayor capacidad de empatía, ¿ya? Y fíjense bien que la investigación en diferentes continentes arroja que las parejas del mismo sexo tienen más habilidades parentales que las parejas hetero. Como por ejemplo, los niños sufren menor síndrome de alienación parental, es donde me separo y entonces hago una especie de trueque con el niño cuando yo tengo un problema con la pareja. En estas otras parejas se ve que por esta misma capacidad de empatía hay menos síndrome de alienación parental, son personas que utilizan menos el castigo y más el refuerzo. Eso se encontró, una de las primeras cosas que se encontró fue eso en los 80. ¿Ya? Y bueno, ¿qué fue lo que nosotros al final, después de todo esto, dijimos? Lo resumí bastante de la presentación en el Congreso, que la APA en el año 2005 hizo un llamado a todos los estados del mundo a no negar acceso a formar a una familia en virtud de la orientación sexual. El negar es el negar el acceso a formar familia, ser reconocido, no ser estigmatizado. Eso es lo que provoca estrés en estas familias. Esto es lo que provoca problemas de salud mental, pero no la orientación sexual, ¿sí? Es más, el negar el acceso a matrimonio civil